Saludos cordiales. A continuación les voy a dar un enfoque o mi punto de vista respecto a lo que es la costumbre jurídica. Quien les habla es Jean Gould. La costumbre es la fuente no escrita del derecho. En el derecho romano se considera que las costumbres constantes, aprobadas por el consentimiento de los que las siguen, semejan a la ley. Por su parte, en el derecho moderno entendemos por costumbre una fuente de derecho generada por la repetición constante y reiterada de un mismo modo de obrar, observada con la convicción de que es jurídicamente obligatorio. En vista de la intensificación creciente de la actividad del Estado como productor de normas escritas, la costumbre desempeña hoy un papel de escasa importancia, convirtiéndose así en una fuente indirecta o secundaria del derecho. Toda costumbre también, la social, tiene su base en el individuo. Se ha escrito con razón que el hombre es un animal de costumbre y observamos que es verdad. El hombre se acostumbra a realizar una serie de actos no solo en el aspecto individual, sino también en su vida de relación con la comunidad. Pronto se extienden determinadas prácticas y se crea un uso o costumbre social. ¿Cuáles son las bases individuales de la costumbre? Las bases psicológicas, donde el hombre mediante la recepción adquiere un hábito o facilidad que llega a un automatismo psicológico. Y la base racional, donde el aspecto psicológico hay que tener en cuenta que el hombre mediante la reflexión aprende de sus propias experiencias. De aquí que repita una y otra vez aquellas actuaciones que le han dado buen resultado o le han sido útiles. Es así como se le da cabida a lo que llega a formar la costumbre jurídica. El proceso de formación de la costumbre jurídica inicia de manera primitiva. Como hemos indicado, la vida social del hombre primitivo en los pueblos fue regulada casi de manera exclusiva por la costumbre como única norma de conducta. En principio se daba como un hecho puro de poder social irresistible y como norma, más que como una conciencia de una obligación. La conversión del uso social de la costumbre jurídica se va a desarrollar entonces así en etapas, como la costumbre primitiva indiferenciada que se depura y traslada hacia el campo más concreto de los usos sociales, luego una segunda etapa que empieza a configurar la costumbre jurídica en su elemento externo u objeto, es decir, se crea un hábito social por la repetición continua de una conducta, el hábito que adquiere fijeza, lo cual le da claridad, precisión y lo distingue de otros hábitos similares. La tercera etapa, en un momento posterior y en virtud del uso colectivo que se va repitiendo y atacando en un medio social determinado, surge en la comunidad el sentimiento de su obligatoriedad, con la convicción de que su cumplimiento puede ser exigido en una forma coactiva por los órganos del Estado. Es el elemento interno subjetivo de la costumbre jurídica. Así tenemos también por su parte los elementos de la costumbre. El elemento externo u objetivo, que consiste en el hecho extrínseco de reiterar una misma manera de actuar en el seno de una colectividad frente a un determinado estímulo de la vida social. Condiciones fundamentales, cuáles son la generalidad, la constancia, la uniformidad, la notoriedad. La generalidad quiere decir que el uso sea bastante externo, quedan así excluidas las prácticas individuales o de uso reducido de un grupo de la colectividad pequeño, pues. Entonces, sin que tampoco pueda exigirse que todas las personas deban comportarse de una forma indicada por la costumbre, ya que solo podrían hacerlo las que se encuentran en la situación prevista en el supuesto de hecho de dichas normas, dejando además un margen para la posible excepción. La constancia, un solo acto no hace la costumbre, aunque bien puede iniciar una norma, por eso la costumbre implica la repetición en el tiempo. La uniformidad, es decir, que no se interrumpa porque, como les digo, la diversidad indicaría la falta de convicción jurídica de la comunidad, que ante un mismo estímulo no reacciona uniformemente. Es decir, un grupo de personas repiten una conducta y de manera constante, uniformemente, todos por igual, ¿sí? La notoriedad, o sea, que se excluyen las prácticas ocultas, las secretas, las privadas, en general aquellas que no se compaginan con las características de exterioridad propias del derecho. La doctrina moderna, por su parte, en contraposición al criterio tradicional, gran parte de la doctrina científica adopta hoy criterios de notable amplitud. Como en el caso de la generalidad, se estima que no es preciso que toda ni la mayoría de la colectividad practique los actos creadores de la costumbre. Basta que los actos realizados por algunos individuos despierten en la conciencia de la mayoría un sentimiento de sumisión o sumisión a la regla por ellos expresada, y tampoco es necesario que el uso provenga del mismo pueblo. En cuanto a la duración, se concede que en supuestos excepcionales la voluntad jurídica popular se manifieste de manera inmediata y crea una costumbre jurídica. En los casos de transformación revolucionaria del Estado,
y en cuanto a la voluntad del pueblo se manifiesta de una manera general contraria a algunas leyes. También se admite la reducción en materias que exigen gran rapidez. Es decir, cuando la sociedad cambia, la costumbre también puede cambiar, porque se transforma de acuerdo a la realidad del contexto. Un elemento material sería la inveterata consuetudo, que es la serie de actos uniformes consecutivos de un modo de obrar idéntico, lo que es igual, el uso largo y constante respecto de una determinada relación de la vida social. Un elemento psicológico subjetivo, la opinión juris o opinión necessiatis, que consiste en la convicción de la obligatoriedad jurídica de este modo de actuar. En consecuencia, no existe costumbre como fuente de derecho, sino cuando ocurren los dos elementos ya expresados, la inveterata consuetudo y la opinio juris. Ahora, el valor de las costumbres jurídicas en las diversas ramas del derecho, por ejemplo, en el derecho público tenemos el derecho internacional público. La costumbre constituye una de sus fuentes principales. Tiene el mismo valor jurídico que los tratados. En el derecho constitucional hay que distinguir entre los países que no tienen constitución formal y los que la tienen. En los primeros, en los que tienen la constitución formal, debe estar explícita la costumbre dentro de esa ley, de acuerdo a la jerarquización de la pirámide de Kelsen. El derecho administrativo, la costumbre o prácticas administrativas, cuando es generalmente aceptada, es de gran valor para la acción de las autoridades administrativas, hasta el punto de entrar a formar parte de la legalidad administrativa. En el derecho penal, en esta rama del derecho público, la costumbre no tiene ningún valor en virtud del principio, ningún crimen, ninguna pena sin ley. Es decir, ningún acto puede ser considerado como delito si no está contenido expresamente como tal en la ley. En el derecho procesal hay un mínimo de valor de la costumbre. Espero haber sido bastante clara y servir de ayuda para aquellas personas que quieran usar como referencia el siguiente video. Gracias por su atención.